Buenas noches. Hoy siendo 24 de octubre del 2022, vamos a ver el amor todo lo cree, según la palabra de Dios, ¿no? Bueno, como introducción, la Biblia habla de creencia o incredulidad. No hay término medio. La creencia o fe, o uno la fortalece o se debilita. Está en uno, es el alimento diario, y es con la palabra de Dios. Grafiquémosla, ¿vale? Grafiquémosla como un termómetro, ¿sí? La fe o creencia viene por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Esto sería, por así decir, nuestro arranque, ¿listo? Si nos seguimos alimentando de la palabra de ella y la practicamos, entonces ganamos confianza. O sea, arrancamos escuchándola y vamos ganando confianza en la medida que practicamos. O sea que, en otras palabras, sería subir un escalón. Y entre más la practicamos, ganamos esa seguridad, esa confianza. Otro escalón. Y así se convierte en fe o creencia correcta. Pero si permitimos que las dudas tomen asiento en nuestro corazón, pues vamos perdiendo, vamos restando, ¿sí? Esa poquita fe que teníamos la vamos perdiendo cuando las dudas ganan terreno. Vamos a irnos llenando de ansiedad al punto tal de que nos llenamos de incredulidad, que es igual a creencia incorrecta. Con la creencia correcta ganamos, pero con la creencia incorrecta perdemos. Bueno, así que confianza, seguridad y fe que resultan en creencia. Duda, ansiedad y temor terminan en incredulidad. Una cosa muy importante, el miedo es lo único que paraliza al creyente, es el único enemigo del creyente. Y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Y como todos queremos ganar, entonces hay que hacer lo correspondiente. Y hablo de creencia correcta o incorrecta porque a veces uno piensa que está creyendo y resulta que lo que tiene es incredulidad. De ahí la necesidad, cada uno de estar chequeando, ¿sí? Esos tres verbos que son y que tienen que estar sincronizados de acuerdo a la palabra. Lo que piense, lo que confiese y cómo camina uno, cómo está andando, ¿sí? Estoy andando de acuerdo a la palabra, estoy pensando de acuerdo a la palabra, estoy confesando de acuerdo a la palabra, ¿sí? Todo eso requiere que uno lo esté supervisando, porque Dios es el que nos garantiza el resultado, según es el consejo de Dios, pues Dios es veraz y su palabra es verdad y fiel y digna de ser recibida por todos. No vamos a lo que el hombre o la mujer diga de la palabra, vamos a estudiar directamente a ella. Es maravilloso que la gente hable de la palabra, pero examinamos de lo que estamos recibiendo. Yo soy la responsable de lo que yo almaceno en mi corazón, de lo que yo guardo ahí. En Hechos 17:11, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. En el estudio número 55, los unos a los otros, era la parte H de el amor, que es lo que busca. Vimos el 15º uso de los unos a los otros, ¿no? Hablad verdad. Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, somos una familia. Así que aquí vemos la razón de hablar verdad versus mentira. Y es que somos un cuerpo, un solo cuerpo. Nos necesitamos, nos edificamos. Por consiguiente, nos amamos. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos si estamos andando correctamente según la verdad? Bueno, allá compartí 1 de Juan
1 del 5 al 10 y 2 del 1, el 1 y el del 4 al 6. Este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, andar en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Ahí hay una figura, pero si andamos en luz como él, como Dios es luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo de su Hijo nos limpia de pecado, ¿sí? Es el poder expiatorio que la muerte de Cristo efectuó al morir de esa manera. O sea que la figura del pecador salvo es advertido de lo que le mantiene en comunión con Dios y es andando en esa luz, andando en comunión con Dios, teniendo un mismo sentir en Cristo. Versículo 8, hay otra figura que es redundancia de palabras. El sentido se repite en forma negativa y lo mismo pasa con el 2.4, que ahorita lo veremos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esa es la figura, el énfasis. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Es una figura, intentamos presentarlo a Él, a Dios, como si Él fuera mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Así que por observar. Andar en luz es practicar la verdad. La confieso, la medito, primero la confieso y luego la practico. Para tener la comunión con Dios y su Hijo Jesucristo, eso es lo más importante, lo más grandioso que un hijo de Dios puede hacer. Para entonces después tener comunión con los hermanos. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas las escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De 4 a 6. El que dice yo le conozco por experiencia propia, la palabra ginosco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esa es la figura. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Bueno, Efesios 1, 13 al 14. En él, en Cristo, también vosotros habéis oído la palabra de verdad. En Cristo hemos oído la palabra de verdad. El evangelio, habiendo oído, ¿sí? La fe viene por el oír. La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Es el depósito de garantía, es el anticipo, eso es compromiso de Dios, ¿sí? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El acuerdo entre Dios y el creyente, tú y yo, está sellado con el Espíritu Santo, que tiene mucho más valor que la sal. Si Jesucristo dijo a sus discípulos que ellos eran la sal de la tierra, ¿cuánto más significado es tener Espíritu Santo en la tierra? La inmensidad de la grandeza de Dios no puede ser alabada suficientemente. Por eso es necesario que los hombres y las mujeres estudien seria e inteligentemente la palabra de verdad para saber lo que hemos recibido, ¿cierto? Serpi lo paga. La lealtad de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios y el cumplimiento de las promesas de Dios siempre fueron selladas con sal en el pasado y ahora lo son selladas con el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué grandioso Dios el que tenemos! Ese es nuestro Padre Celestial. Bueno, Abraham fue llamado el padre de los creyentes. Vamos a verlo en Génesis y en Romanos. Vamos a ver paso a paso.
porque él tuvo harta paciencia, trabajó con Abraham, Dios trabaja contigo y conmigo. En Romanos 4, 18 al 21, arranco el 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de nosotros. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Pues Él es un Dios de esperanza, ¿cierto? Versículo 18, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será su descendencia. Así será tu descendencia. Dios le dijo a Abraham. Entonces la creencia, así será como fue dicho. ¡Qué bendición! Bueno, primero Dios se le apareció cuando él tenía 75 años y le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12:2. Luego otra vez se le apareció, ¿no? Y le dijo, alza tus ojos y mira. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Mira el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente. Porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia, le dijo a Abraham, tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Génesis 13, del 14 al 16. Después de que Abraham liberta a su sobrino de un secuestro, digo yo, Dios le dijo en visión, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces Abraham le dijo, bueno, ¿qué me darás? Dijo galardón, ¿cierto? No tengo hijo. Bueno, entonces Dios le habla en Génesis 15, 5 al 6. Lo llevó fuera y le dijo, mira, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué es lo que nosotros estamos mirando? ¿En dónde estamos poniendo los ojos? ¿En lo espiritual o en lo terrenal? Está en nuestras manos, ¿cierto? Y es lo que tenemos que estar supervisando. Él dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Uno cree y la justicia de Dios prevalece en nuestras vidas cuando renacemos del Espíritu de Dios. Ahorita lo vemos. Bueno, luego a los 99 años, o sea, han pasado 24 años después de la primera vez que escuchó la voz de Dios, ¿cierto? Y habían ya pasado 13 años después del nacimiento de su hijo Ismael, el hijo de la esclava. En Génesis 17:1 y siguientes, Dios le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces ahí es cuando les cambia los nombres a Abram, le puso con una H y otra A, y a Sarai le puso el nombre de Sara. Y le sigue hablando de las bendiciones. En el 17:9 dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Versículo 18. Después vuelve y se le aparece a Abraham y a Sara y le habla de la promesa de Isaac. Entonces Sara, que escuchaba la puerta de la tienda, se ríe porque estaba frente a un imposible. Claro, eso le pareció muy chistoso. ¿Cómo? Eso no puede ser. Pero veamos,
el 18, 13, 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que dará luz ya siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Vea, Dios está aquí hablando. Dios le está diciendo esto a Abraham. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No, Dios es un Dios de imposibles. ¡Qué bendición! Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara se te dará un hijo. Sara, no ninguna sierva. Bueno, ¿qué hay que observar aquí? Primero, confesamos lo que Dios confiesa. Ahí vimos que Él llama las cosas que no son como si fuesen. 2. Miramos la creación de Dios. Mirar los lirios del campo, las aves del cielo, No tenemos por qué estar afanados por nada. Si miramos la creación de Dios, las estrellas, cada vez que necesites pensar en una promesa de Dios, sal y mira las estrellas por la noche. ¡Qué bendición! Eso es lo que tenemos que mirar, lo que Dios dice que miremos. Mirar las promesas de Dios, ¿cierto? 3. Confiemos en nuestro Dios, que es el todopoderoso, rico en recursos para respaldar y suplir toda necesidad. Él es nuestro galardonador, Él es nuestro escudo. Y 4. Guardemos su palabra en nuestro corazón y transmitámoslo a nuestras generaciones. Para eso estamos en esta tierra. Qué privilegio tener un andar así y saber que nuestros hijos, nietos, bisnietos y tatara bendecirán al Padre, glorificarán a Dios. Hagamos nuestra parte, ¿no? Bueno, seguimos con Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar, él pensó, ¿sí? Porque esos pensamientos lo pueden debilitar a uno. Pero, ¿qué hizo él? No se debilitó. Recordemos, o la creencia la fortalecemos o se debilita. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad, apistía, de la promesa de Dios. En el griego, en el texto griego dice, no vaciló con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, fue dotado de poder en la fe. Vea lo que hace la creencia, ¿sí? Lo empodera a uno, dando gloria a Dios. 21, plenamente convencido, ¿sí? El griego, en el texto griego, estando completamente persuadido de que era también poderoso. Dios es el poderoso, dunatos, de la palabra dunamis, dinamita, ¿sí? Él activa todo. Entonces, plenamente convencido, estando completamente persuadido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Yo confío en Dios y confío en su palabra y Dios respalda su palabra, ¿sí? Plenamente convencido de que era poderoso, también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La creencia está íntimamente relacionada con la justicia de Dios. Por eso no hay ninguna condenación para el justo. Abraham tenía en la mira al Redentor, pues Dios le enseñó que de su descendencia vendría el Salvador. Y Dios tuvo que esperar muchos años hasta que una mujer como María creyera. Juan 8:55-56. Jesús dijo a los judíos que lo estaban acusando de tener un demonio: mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero, dice ahí, pero vosotros no le conocéis. Mas yo, decía Jesucristo, yo conozco por experiencia propia, la palabra ginosco, yo le conozco. Si dijera que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Saben? De la línea sanguínea de Abraham nació nuestro Salvador Jesucristo, quien nos redimió del pecado. Bueno, entonces para resumir o para observar, no nos debilitamos en fe.
más bien nos despojamos de toda duda, fortaleciéndonos, ¿sí? Esa palabra fortalecerse es en dunamó, ¿sí? Según la concordancia Strong, en denota posición fija, ¿sí? Sobre. Ejemplo, la relación de reposo en, sobre y por, etc. Y dunamó es capacitar, fortalecer. Esa, como dije ahorita, viene de dunamis, fuerza. Eso puede ser literal o figurado. El dunamó es poder milagroso, poder. Un milagro en sí mismo. Ejemplo, fortalecidos con poder en el hombre interior, Efesios 3:16. En la medida que hablamos en lenguas, ese hombre interior coge una fuerza impresionante. Otro versículo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Hebreos 11:11. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para reconcebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esta promesa aquí en Hebreos 11 fue la que me ayudó a mí a llevarme a estar plenamente convencida que Dios me iba a permitir ser madre cuando la ciencia me decía que no. Bueno, usos de fortalecer. Fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, Efesios 6:10. 2. Nos fortalecemos en Cristo, ¿sí? Y por eso todo lo podemos. Filipenses 4:13. Nos fortalecemos en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 2:1. Sacamos fuerzas de debilidad. ¿Cómo? Renovando la mente a lo que dice Dios en su palabra. Hebreos 11:34. Por creer la verdad de Dios es que nos fortalecemos, nos empoderamos. Todo esto para llevarnos a estar plenamente convencidos del poder de Dios y su deseo de cumplir lo prometido. Él desea que yo no lo limite, que tú no lo limites, ¿sí? Hagamos nuestra parte, que Dios es fiel en hacer la suya. No lo limitemos, por favor. Bueno, ¿cuál es el propósito de Dios de dar a su Hijo? Juan 3:16 al 18 y luego les leeré el 36. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vea qué grandeza del amor de Dios para nosotros. 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Uno mismo es el que decide. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿cierto? O condenación o salvación. Está en nuestras manos, ¿sí? 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vea, con Dios todo lo tenemos, sin Dios nada. Ahora sí, el amor todo lo cree, aunque ya hemos visto muchos ya usos de creer. El amor todo lo cree es la número 61, es el estudio número 61 de los que he subido a YouTube. El amor todo lo cree, creer, ¿sí? Es la característica número 13 del amor de Dios en manifestación. Bueno, creer, ya hemos visto, es la mayor simplicidad. Ya lo hemos visto en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda vida, tenga vida eterna. Como le dijo Jesús al Padre, quien intercede por su hija agonizante. ¿Se acuerdan? Marcos 5:35-36. Había una amenaza de muerte. Vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo:
no temas, cree solamente. Eso es lo que hay que hacer, creer, ¿sí? Es la mayor simplicidad. Dios, bueno, debido a que el amor de Dios se regocija en la verdad, como hemos visto en las pasadas enseñanzas, o como dice el versículo 6, es por eso que el amor todo lo cubre, todo con distinción, ¿sí? Ahí se explicó en el estudio número 61. El amor todo lo cubre o disculpa o excusa en situaciones. Es por eso que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque es según la verdad, ¿sí? Si yo tengo la verdad en mi corazón, la verdad es la que eso lo decide. Ahí es donde tengo yo control, ¿sí? Uno no está haciendo alcahueta o respaldando las cosas de segunda. No, nosotros que somos los hijos de Dios, somos lo mejor de Dios, queremos lo mejor para nosotros y para nuestros hermanos, ¿cierto? Entonces no respaldamos en cosas de segunda. Más bien, nosotros todo lo creemos según la palabra de Dios, ¿sí? Todo lo cubrimos, ¿sí? No somos ingenuos, no somos estúpidos. No está siendo uno cómplice ni compañero en situaciones fuera de la palabra de Dios, sino que a causa de la grandeza de ese amor de Dios viviendo en el corazón, le da a uno la capacidad de resistir, de soportar, cubriendo y ministrando en esa situación. Eso es lo que vimos en la anterior enseñanza, ¿cierto? Somos la familia de la fe. Esto es lo que cuidamos. Buscamos lo que es de Cristo Jesús. Bueno, estamos en función de la creencia, la esperanza y el amor, ¿sí? Estamos en función de edificarnos mutuamente. Por ello no dejamos de congregarnos, de abrazarnos, de edificarnos, de amarnos, etc. Bueno, así que repasemos el estudio El amor no busca lo suyo, que son 8 enseñanzas de ese tema para los que quieren ahondar sobre el tema. 1 Corintios 13:7. Todo lo sufre, en la palabra estego, todo lo cubre según la palabra de Dios. Todo lo cree es pisteuo, ese es el verbo. Todo lo espera es el piso, la palabra en griego es el piso. Y todo lo soporta es upomeno. Así que la familia de la creencia es el verbo pisteuo, el sustantivo creyente es pistis, el digno de confianza o confiable es pistos. Lo contrario sería apistos. A es privativo y pistis fe. Se traduce incredulidad, o sea, incredulidad versus creencia o fe. Bueno, vamos a tener la definición de creer o tener fe en la Biblia. Lucas 1:45. Les leeré del 41 y 44. Aconteció que cuando Elizabeth oyó la salutación de María, su parienta, ¿no? La criatura saltó en su vientre, versículo 44, dice de alegría, ¿no? Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y por ello profetiza inmediatamente. En el 45, y bienaventurada la que creyó, o sea, Elizabeth está diciendo esas cosas, porque se cumplirá las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Eso es una definición, se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. El versículo 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 49 al 50, porque me ha hecho grandes, megas, son gigantes, me ha hecho grandes cosas el poderoso, el Dunatos. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación para los que le temen, para los que le respetan. Vamos a Hechos 27, en el 25 le leeré del 22. Ahí en el contexto está hablando Pablo a la gente en la nave ante un huracán, ¿sí? O sea que había una amenaza de muerte. 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros,
sino solamente de la nave. 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadecer ante César, y he aquí, Dios te ha enviado todos los que te ha concedido todos los que navegan contigo. Versículo 25, por tanto, varones, tened buen ánimo, estén alegres, esa es la palabra, porque yo confío, yo creo en Dios, que será así como se me ha dicho. Ojo, por la presencia del creyente, del que cree, el resto también es bendecido. Qué chévere, están reunidos todos los creyentes junticos. Hebreos 11, otra definición, Hebreos 11:1. Es pues la fe pistis, la certeza de lo que se espera, elpis, que es la que vamos a ver en el siguiente estudio, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza, es asegurar, ¿cierto? Lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, ahora vamos a ver las características del que cree. Romanos 10, 9, 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree. O sea, yo recibo en mi mente la información, pero la bajo al corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Uno se confiesa con la boca, ¿cierto? Creí, por lo cual hablé. Si yo no estoy hablando la palabra, muy probablemente no la estoy creyendo, ¿sí? 2 Corintios 4, 3. Y 2, se cree en el corazón. Está relacionado con la resurrección de Jesucristo y con sus logros como la justicia. Ahí se vio en Romanos 10, 9, 10. Bueno, Marcos 11, 22 al 24. Estamos viendo características de el que cree. ¿Qué es evidencia? Porque una persona que le dije yo, pero es que usted no está creyendo, pues yo puedo orar hasta ponerme morada, pero si usted no cree, pues no va a recibir. Le dije yo, me dijo, pero ¿qué? Si usted cómo sabe que estoy creyendo. Yo digo, por lo que usted está pensando, por lo que usted está confesando y cómo se está moviendo, porque eso todo el tiempo tenemos que estarlo haciendo cada uno de nosotros. Bueno, Marcos 11, 22 al 24. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Hay una figura, la fe que él demanda y acepta y con la que correspondemos a su fidelidad. Eso es lo que quiere decir, tener fe en Dios, ¿sí? Dios espera que yo crea, porque si yo no creo, pues yo no voy a recibir, yo estaré limitando a papá Dios. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en el corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. 24, por tanto os digo que todo lo que orando creed, que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí ven? Íntimamente relacionado la oración con la creencia. Si no las tengo juntas, no funciona. Vea, creer es la ley de la palabra de Dios, la ley más grande. Ahí dice cualquiera, no dice cristiano o no, dice cualquiera, quiere decir cualquiera. Cualquiera que dijere este monte, quítate, échate en el mar y no duda en tu corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. En otras palabras, dígalo, créalo y será hecho. Y todo es conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Los verbos a ejecutar son decir, no dudar, creer lo que Dios dice en la palabra. ¿Y cómo sabré qué dice Dios en la palabra? Pues tengo que estudiar, no hay de otra. Así que habrá el resultado que Dios dice que va a haber, porque Dios es fiel, ¿cierto? Romanos 10, 11, pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado, no será desilusionado en sus expectativas. Les compartiré una anécdota. Cuando entendí esto, pues uno lo va entendiendo en la medida que va practicando, lo entiende más y más y más, ¿cierto?
Cuando entendí esto, yo vivía en Bogotá. Es llamado Bogotá el cielo roto, ¿cierto? Y trabajaba en el centro. Y en el tiempo de invierno me retaba a mí misma a confesar, ¿sí? A confesar lo que yo ya le había pedido a Dios. Que parara la lluvia cuando era la hora de mi salida, ¿sí? Y en mis inicios, yo decía estas cosas que no llovieran, y sabe que terminaba lloviendo más duro. Pero y yo le oraba al Padre, bueno, Padre, cuando vaya a salir no puede estar lloviendo porque necesito irme, Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria, y yo necesitaba que fuera suplida mi necesidad. Entonces yo decía, no va a llover cuando yo vaya a salir, y por dentro una voz me decía, cállese, no, que vas a hacer el ridículo. Entonces yo decía, nada, me ponía a repasar los versículos de las promesas de Dios y me esforzaba por mantenerme creyendo. No importa lo que vea Nancy, es lo que creas. Entonces yo me imaginaba que yo era como Moisés cuando ponía el pie para abrirse el mar rojo, yo me movía hacia adelante porque sabía que a esa hora no iba a estar lloviendo. Así funciona o no, sígalo haciendo, que la mayoría de las veces le va a funcionar. Si no todas, no sé. Bueno, Dios es fiel. Lucas 8, 12 al 13. Y los de junto al camino, esos son los que oyen y viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y se salven. Y los de sobre las piedras son los que, habiendo oído la palabra, la reciben con gozo, mas estos no tienen raíz, que a tiempo creen y en el tiempo de la tentación se apartan. O sea, su creencia es intermitente. Eso no es creencia. Así que aquí vemos dos tipos de terrenos o personas donde es sembrada la semilla de la palabra de Dios. Y esta no da resultado por no ir acompañada de aquello que se requiere. Como Mateo 13, 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, seguimos hablando de la parábola del sembrador, ¿cierto? No la entiende, yo necesito entenderla, esa es la palabra suniemi, comprender, percibir, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no la entiendo? Entonces es fácil de quitar. Viene el malo, dice en el 13, 19, viene el malo. Ahí se habla de seres humanos, sean pensamientos, palabras y acciones, o se habla de Satanás. Viene el malo y arrebata, ¿sí? O sea que yo necesito entenderla para creerla. Y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Eso es un zarpazo, se apodera de la poquita palabra que tenía en mi corazón porque no la entendía. Por eso uno necesita estudiarla, meditarla, confesarla, practicarla. Jesucristo dio su vida por nosotros para salvación. Hemos recibido muchísimo en lo que logró Jesús al entregar su espíritu. Consumado es, ¿sí? Para este propósito he sido reservado. ¡Qué bendición! Hechos 13, 38 y 39, le leeré después el 48. Ahí está hablando Pablo. ¿Sabe pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él, en Cristo, es justificado todo aquel que creyere? 48. Los gentiles oyendo eso se regocijaban y glorificaban a la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Hechos 15, del 5 y el 7, y luego del 11 al 12. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 7. Y habiendo grande contienda, levantándose Pedro les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo escogió Dios a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Sí ve? Si es hablada la palabra, hay posibilidades de que la gente la crea, pero si no la hablamos, pues es muy poco los que van a creer. Hay que hablar.
Antes por la gracia de Dios, versículo 11, antes por la gracia del Señor Jesucristo creemos que seremos salvos de igual modo que ellos. 12. Entonces toda la multitud cayó y oyendo a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por ellos entre los gentiles, ¿sí? Entonces toda la multitud cayó y oyendo a Pablo y a Bernabé que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. La gente pensaba, los judíos, que solo eran para ellos. No, Dios lo hizo extensivo a todo aquel que en él crea. Ojo, algunos pueden ser disuadidos. En Gálatas 3:1 dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Sí? Y sabe que van a buscar la gente maneras de que uno se vuelva a la ley, ¿sí? Que uno eche para atrás, en vez de echar para adelante, uno no es la ley, es como así, es como si lo que hizo Jesucristo no hubiese sido una obra completa y finalizada. Claro que sí. Bueno, vamos a ver algunos beneficios de creer. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso sucede con confesar y creer, Romanos 10:9-10. Marcos 9:23 y 24, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Dunatos, al que cree todo le es posible. Y luego el padre del muchacho dijo, clamando, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sí ve? Ahí está la incredulidad. Uno va saliendo de la incredulidad en la medida que va informándose de la creencia correcta o la fe. Pedimos conforme a su voluntad, claro está. Primera de Juan 5:14, la voluntad de Dios es la sanidad. Mateo 21:22, todo el que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Jesús en su cuerpo resucitado se le apareció a los discípulos y Tomás no estaba con ellos, entonces le contaron y la respuesta de él fue, Juan 20, del 25b al 26, si no viere, vea pues el señor Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. Cada uno decide qué va a creer. Vea, 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. En el versículo 19 dice, por miedo a los judíos. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon tu mano, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Mire, incrédulo. Mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, apistos, versus pistis, ¿no? Sino creyente, digno de confianza. Exclamó Tomás. En el 29 Jesús le dijo, cuando exclama Tomás, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurado los que no vieron y creyeron, ¿sí? Y uno puede ver muchas cosas en el libro de Hechos, hermosísimas, como todos los que habían creído eran de un corazón y un alma, Hechos 4:32, uno ve en Hechos 8 del 12 al 13, ve que un mago, él también creyó, pero no había cambiado su manera de pensar. Y en el 24, Hechos 8:20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Ahí hay una situación que necesitamos poner en alerta. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en ese asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruego a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, ¿sí? Arrepiéntete, metanoeo, considere, piense diferente. Porque en el de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Sin fe es imposible agradar a Dios. Él es el galardonador de los que le buscan, ¿no? Repasemos Hebreos.
Bueno, creer es igual a obedecer, ¿sí? Y nosotros podemos ver en 1 de Pedro 1:22, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, ¿sí? Primero es el amor fraternal o fileo, para luego ser el amor agape. Lo mismo que el servicio diaconía, para después llegar a ser dulos. Pero aquí vemos que es por la obediencia a la verdad es que tenemos un corazón puro. Aquí este hombre donde estaba Simón y Felipe, Simón era el que no había cambiado sus patrones viejos de su manera anterior de vivir, y necesita uno hacer el cambio, como lo muestra Efesios 4:22-24. Bueno, hay una oración que necesitamos insistir y se pide por entendimiento, y son en 3 cosas. En Efesios 1:19-20 les contaré la tercera. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? O sea, dunamis, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Primera Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste, la acogieron, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes, ¿sí? O sea, tiene poder la palabra. Espíritu Santo, la palabra de Dios. 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe o creencia. Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, de la creencia, con la cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿sí? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y para terminar, Gálatas 5:6. No, falta un versículo más. En Gálatas 5:6b, la fe obra por el amor, activa, energiza, es energizada por el amor. ¿Queremos tener más fe? Amemos. Bueno, ahora sí, 1 Juan 4:18 para terminar. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que esperen la característica número 14, el amor todo lo cree. Bendiciones.